Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 29. Un nuevo empleado subgerente fue incorporado al equipo de élite después de solo un mes en el trabajo. Suena como el título de algún libro de autoayuda diseñado para llamar la atención. Pero esto realmente está sucediendo de verdad. ¿Qué está pasando aquí? ¿Yo en el equipo de Escuadrona? Veamos. Kim Soleum, te uniste al escuadrón del mes pasado, ¿no es así? Sí. Pongámonos en contacto con recursos humanos y lo consideraremos como una asignación temporal. Y luego lo haremos oficial en 5 meses. Bien. Entonces, subgerente Jin. El líder del escuadrón se volvió hacia mí con una sonrisa de satisfacción. Para empezar, Kim Soleum debería ser promovido a supervisor de inmediato. El anuncio oficial debería salir la próxima semana. Oh, Dios mío. Puede que a esta empresa no le importe mucho la antigüedad, pero debe haber un requisito mínimo, ¿no? Esto es una vía increíblemente descomunal. Por supuesto que sí. ¿Incluso están ofreciendo un ascenso? ¿Tanto es el nivel de atracción en la empresa? No, no es eso exactamente. Por lo general, un potencial miembro de un equipo de élite tendría que pasar por un par de promociones, demostrando su valía en cada función antes de ingresar oficialmente al equipo. La práctica habitual sería que necesitas ser al menos supervisor para poder comenzar en el equipo de élite. Como me quieren en el equipo A, necesito un ascenso, por lo que la gerencia simplemente está acelerando el proceso. El equipo A suele comenzar en el nivel de subgerente. Este trato es un acuerdo realmente extraordinario. Pero quiero decir, ¿por qué? ¿Por qué de repente me hacen esta oferta? Ah. La revelación me golpeó como un rayo cuando vi la expresión de suprema satisfacción en el rostro del líder del escuadrón. Hoy había elegido todas las respuestas correctas. Lo había intentado con todas mis fuerzas y lo había confundido con acoso laboral. No quejarse de tareas injustas, trabajar dentro de su marco y generar ideas con entusiasmo para producir resultados, comportándose como el empleado ideal. Un novato sin ego. Un hombre que siempre dice sí a todo y que intenta demostrar creatividad. Exactamente, el tipo de subordinado con el que cualquier jefe sueña. Kim Soleum. Adelante, ficha tu hora de salida. Prepárate para el anuncio oficial, que podría llegar la semana que viene. De ninguna manera. Esto es un desastre. Soy la última persona que debería entrar al escuadrón A. Sus procedimientos son muy rígidos aquí. Si me quedo en este papel, en el que tengo que seguir órdenes al pie de la letra, hay un 90% de posibilidades de que mi verdadera cobardía quede expuesta. Entonces el boleto de los deseos se alejará aún más y mis posibilidades de sobrevivir se desplomarán. De verdad moriría. Se me secó la boca ante la escalofriante idea. Oye, espera un segundo. El subgerente Jin me miró con expresión dudosa. ¿En serio lo estás pensando? Bajé un poco la cabeza. ¿Por qué? ¿Estás loco? ¿Te preocupa convertirte en uno de los portadores de escudo en el equipo de redondeo? No te preocupes, no te enviaremos allí. Subgerente Jin, espere. El líder del escuadrón la contuvo y luego se volvió hacia mí con una expresión tranquilizadora. Solo llevas un mes en el trabajo, así que debe ser mucho para asimilar de repente. Es natural tener algunas dudas. Pero una persona sabia sabe aprovechar una oportunidad audaz cuando se presenta. Esa es la clave del éxito en la sociedad. Es una trampa, no una oportunidad. Oh, ¿qué hago ahora? ¿Cómo podría salir de esto sin ofender a este jefe superior? Rechazar esto de mala manera podría terminar poniéndome en un lado malo, lo que podría significar que comenzaría un verdadero acoso laboral. No veo salida a esto. Pero entonces, en ese momento, ¡din! El timbre del ascensor. Las puertas se abrieron, revelando un rostro familiar, o mejor dicho, un lagarto familiar. Líder del escuadrón. El jefe de sección, Lee Jaeon, que había sido llamado para ver al líder del equipo, salió. Las rendijas de sus ojos de lagarto se encontraron con la mirada del líder del escuadrón A. Jefe de sección Lee Jaeon. Jefe de sección Bak Seok-ju.
Lee miró fijamente al líder del escuadrón A. Me pidieron que me disculpara contigo. Así que, me disculpo. El líder del escuadrón A, claramente, se estaba conteniendo para no maldecirlo. Jaja, no, olvídalo. Soy el único que va a terminar enojado aquí. Solo yo. Te dije que lo olvidaras. De todos modos, ya he encontrado a alguien para cubrir la vacante. La líder del escuadrón meneó la cabeza y me dio una palmadita en el hombro. Mira, aquí está el nuevo recluta que será el novato de nuestro equipo. Un anuncio bastante impactante, pero... Ya veo. El lagarto asintió. Es cierto que en el escuadrón hay mejores condiciones laborales. ¿Podrías, por favor, fingir que tengo otras opciones para explorar? Está bien. Me encargaré de esto yo mismo. Miré deliberadamente de un lado a otro entre los dos líderes del escuadrón, fingiendo estar abrumado, luego incliné mi cabeza ligeramente hacia el líder del escuadrón A. Primero, pensemos en esto. Por lo que he observado de su personalidad hasta ahora. Ella es muy estricta con las reglas. Ella divide las tareas estrictamente por rango, no tolera la insubordinación y valora la lealtad. Teniendo en cuenta que está reclutando a alguien que solo ha estado aquí un mes, está dispuesta a correr grandes riesgos cuando lo decida, pero solo dentro de sus pautas establecidas. Y ella es del tipo que no soporta que la gente vaya en su contra. En otras palabras, el típico gerente intermedio de élite de un conglomerado jerárquico tradicional. Si ese es el caso. Incliné la cabeza. Jefe de sección BAC, muchas gracias por ofrecerme este generoso puesto y por ver potencial en un nuevo empleado como yo. Sin embargo, aún me falta experiencia. Creo que, como nuevo empleado, necesito centrarme en las habilidades y conocimientos fundamentales. El líder del escuadrón A, mirándome fijamente, finalmente habló. Soleum, ¿sabes cuál es el salario base inicial del equipo élite? La verdad es que no. Son 80 millones de wons, aproximadamente. $57.000 americanos. Y una vez que se suma el pago por riesgo, el ingreso neto anual suele rondar los 150 millones, aproximadamente. $107.000 americanos. Maldita sea. También planeamos designarte como colaborador principal de la oscuridad de clase C que superaste. Lo lograste con gran rapidez gracias a un enfoque innovador. Yo, supongo. Además, has encontrado un método que otros también podrían querer probar. ¿Sabes lo que eso implica? ¿Qué significa? Significa que el manual podría necesitar una revisión completa. Sí, no solo una adición, una revisión completa. El líder del escuadrón sonrió suavemente. Y cuando se revisa un manual, hay un pago extra. La cantidad no es pequeña. Normalmente, a la gerencia no le gusta gestionar revisiones, pero para el equipo de élite, esto es una excepción. Oh. Si te unes al equipo A, el proceso será mucho más fluido y rápido. Podría decirse que es una cuestión de confianza. Veamos, la tarifa de revisión manual de la clase C. Con una pausa deliberada, el líder del escuadrón finalmente reveló la cantidad. 50 millones de wons, aproximadamente. $35.000 americanos. Solo por hoy, Soleum, ese es tu salario adicional. 50 millones de wons. ¿Estás seguro de que quieres dejar pasar esta oportunidad de seguir ganando esto? Por supuesto que no. Pero no puedo morir por dinero. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Esto es una locura. No, Soleum. Recordemos, que todo el dinero de este mundo es como dinero de juego. Es solo dinero de juego, solo dinero de juego. Bien. Hice que mis ojos brillaran con un poco de melancolía y comencé a decir tonterías. Creo que más importante que el dinero inmediato, primero necesito perfeccionar mis habilidades y valores. Esto era una locura. La razón por la que perfeccionamos habilidades y valores es para ganar más dinero, entonces ¿por qué lo rechazo? Pero seguí divagando de un modo que se alineaba perfectamente con la mentalidad de un gerente corporativo de hace 30 años. Nuestros antepasados decían que vale la pena incluso comprar dificultades en la juventud. Aunque no estoy del todo de acuerdo, creo que ese dicho tiene su razón de ser.
La subgerente Jin del escuadrón A me miró como si hubiera perdido la cabeza. Pero pareció resonar con el jefe principal. MMM. La líder del escuadrón A se quedó pensativa. Me miró con los ojos entrecerrados, suspiró y asintió. Bien. Si de verdad lo sientes así, supongo que no podemos presionarlo. Guau. Pensé que eras listo, Soleum, pero quizás seas un poco más ingenuo de lo que suponía. ¿Cómo vas a sobrevivir en este mundo tan duro? Perfecto. El tono era ligeramente de reproche, pero como venía de ella, era prácticamente un cumplido. Aunque no pudo resistirse a añadir un poco más. Es bueno trabajar duro. Pero ser demasiado puro no es bueno para la vida corporativa. Sí, sí. Si me permites un consejo, recuerda, no se llega al trabajo aferrándose a las emociones. Sobre todo, no te encariñes con gente que no te entiende. Ella miró fijamente a alguien en particular y su expresión se oscureció. No lo hagas. No vale la pena. Entiendo. Ah, se refiere al psicópata testarudo jefe lagarto, ¿no? Entendido. ¿Escuchaste eso, jefe de sección Lee Jaeon? Sí. El lagarto respondió como si fuera lo más obvio del mundo. Lo entiendo perfectamente. Por favor, deténganse con la mirada de este tipo es de verdad, líder del escuadrón A. De todos modos. Con una respiración profunda, el líder del escuadrón A dio por concluida la conversación. Hoy hiciste un buen trabajo. Vuelve a casa. Sí, señora. Dulce, dulce libertad. Gracias. Me voy ahora. Por fin pude escapar. Apreté con entusiasmo el botón del ascensor. La subgerente Jin se acercó rápidamente y me susurró algo. Idiota. Te vas a arrepentir de esto. El jefe de sección del escuadrón de ni siquiera ha visto un boleto de deseo. Nuestro jefe de sección ya recibió uno. Está bien. Sé que ese lagarto acabará siendo líder del equipo. Por supuesto, no podía decir eso, así que me limité a hacerle un cumplido. Estoy seguro de que usted también recibirá uno pronto, subgerente. ¿Qué? Me aseguraré de preguntarte todo sobre ello cuando llegue el momento. La subgerente Jin pareció sorprendida por un momento y luego se burló. Parece que tienes algo de sentido común. Responderás, ¿verdad? Sí. Aunque fue una promesa verbal, por lo que pude ver de su personalidad, brusca, sí, pero no de las que mienten o incumplen su palabra. Jefe de sección, subgerente, muchas gracias a ambos por el día de hoy. Claro, vete a casa. Después de expresar mi agradecimiento, presioné el botón del ascensor y entré rápidamente antes de que me arrastraran a algo más. Pero justo en ese momento, el jefe lagarto apareció detrás de mí. Así que realmente vino aquí solo para ofrecer esa disculpa desalmada. Bajando. Mientras el ascensor nos llevaba a los dos en silencio, el jefe lagarto inesperadamente comenzó a hablar. Señor Kim Soleum. Sí. ¿Hay algo que quieras en el escuadrón de? Estás insinuando, con esa pregunta, que asumes que me quedé con el escuadrón de a pesar de tener la oportunidad de unirme al escuadrón A porque quiero algo en específico? Sí. Cielos. Después de agitar un poco la parte posterior de mi cabeza, suspiré y respondí. No hay nada de eso, jefe de sección. No elegí quedarme por ninguna ventaja. Me quedé porque simplemente quiero seguir con vida. El jefe lagarto entrecerró sus pupilas, luciendo desconcertado. Permanecer en un equipo regular en lugar de uno de élite resulta en una pérdida de puntos. Tardarás más en conseguir un boleto de deseos. Eso puede ser cierto. Me encogí de hombros. Pero, aunque quiera un boleto de deseos, también quiero permanecer vivo el tiempo suficiente para poder usarlo. Hasta entonces, preferiría estar en algún lugar donde pueda trabajar con un poco más de tranquilidad. Preferiría no vivir con el miedo constante de que me descubran como un cobarde, ya sabes. Ya veo. El jefe lagarto se quedó en silencio. Finalmente, un poco de silencio mientras descendíamos. ¿Cuál es tu deseo, Kim Soleum? Hoy hay más preguntas de lo habitual. ¿Me preguntas qué desearía si recibo el boleto? Sí. En ese caso, me gustaría saber el suyo primero, jefe de sección. Fue mi manera educada de decir,
¿Por qué me haces una pregunta tan unilateral? Pero el lagarto solo parpadeó y miró al vacío, como si reflexionara. Tras un momento, respondió. No es mi deseo. Perdón. Trabajo aquí porque me lo asignaron, no por elección propia. Esto fue algo que nunca esperé. Me giré, por reflejo, para mirarlo. La luz se reflejaba en las escamas de su cabeza, claramente no humana. ¿Puedo preguntar de quién es la voluntad? No, no puedes. Oh, ya veo. Realmente no me dolió conocer a este lagarto. Parece que hay una historia ahí. Ya que había respondido, sentí que yo también debía decir algo. Tras pensarlo un momento, elegí mis palabras. Yo, solo quiero volver a casa. En realidad, el jefe de sección Lee podría haber hecho innumerables preguntas. ¿Dónde está el hogar? ¿Por qué es ese tu deseo? ¿Es un lugar o más bien una metáfora? Pero en lugar de eso, simplemente dijo. Ya veo. Y eso fue todo. En silencio, el ascensor continuó su tranquilo descenso. Debo admitir ahora que, en cierto modo, el jefe lagarto es un compañero de conversación bastante fácil. Por extraño que parezca. De vuelta en mi dormitorio. Cuidado con los asesinos en serie. Después de enviarle a Buck Saeon otro mensaje amistoso de advertencia de desastre, me acosté a descansar. Otro día lleno de giros y vueltas. En serio, siento que este trabajo va a reducir mi esperanza de vida a la mitad. Mi corazón apenas puede soportarlo. Aún así, no puedo negar que hubo algunas ganancias decentes el día de hoy. Puntos extra, con las redes de conexión con superiores del equipo élite. Y un bono generoso. 5 millones de wons, aprox. $3.500 americanos. Me pregunto cuándo llegará a mi cuenta. He dicho que es solo dinero del juego, pero para ser justos, eso lo hace aún más útil. Lo necesitaré para aumentar mis estadísticas. Realmente me vendría bien el dinero en efectivo para la tienda alienígena. Con todas estas emergencias sorpresivas, sentí la necesidad de contar con más equipo defensivo, especialmente algo para la protección mental. Y la tienda alienígena tiene artículos VIP exclusivos si llegas a ese nivel. Todavía pensando en las ganancias de hoy, me quedé sin palabras. 5 millones de wons. Vaya. Legítimo, ese es el bono que están poniendo en la cuenta de un empleado corporativo. Es suficiente para jugar con tu sentido del valor monetario. Y aún así, no me parecía suficiente para conseguir todos los artículos que necesitaba. ¿Hay alguna otra forma de ganar dinero? BZZZT. Mi teléfono vibró y una nueva ventana emergente apareció en la pantalla. Buck Saeon. No, esta vez no. Inesperadamente, me invitaron a una nueva sala de chat abierta. Lee. El perfil estaba configurado en una brillante playa en Hawái y mostraba un nombre gringo. Esto parece sospechoso. Lee. Oh, hola, señor empleado. Ja. Lee, ¿necesitas algo de dinero extra? ¿Quién?